No todo dolor grita. Algunos se callan, se esconden, y regresan convertidos en justicia. Adara pensaba que su vida estaba en orden, hasta que fue traicionada por el hombre que más amaba. Con una sola frase, él la destruyó delante de todos. Tú sabías lo que estabas firmando. Y con eso, ella perdió todo, su carrera, su dignidad, su paz. El mundo la condenó sin pruebas. La ciudad le dio la espalda. Pero lo que nadie esperaba, era que ella volvería. Más fuerte. Esta no es una historia de venganza vacía. Mírala hasta el final, porque esta historia te va a demostrar que, a veces, el silencio es la mayor amenaza. Si te gustan las historias reales, intensas y llenas de giros inesperados, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes ninguna historia como esta. En una Toledo marcada por las tradiciones y las apariencias, Adara Velasco caminaba por las calles empedradas con la certeza de que su vida iba por buen camino. Asistente jurídica en uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad, no solo era competente, era detallista, ética y admirada incluso por los abogados más exigentes del bufete. Su relación con Leandro Urdaneta, colega de trabajo e hijo de un empresario influyente, parecía otro capítulo perfecto de la vida que construía con esfuerzo diario. Almorzaban juntos en la cafetería de la firma, se cruzaban miradas en las reuniones y soñaban, entre papeles y leyes, con una casita y quizás un viaje a la Toscana. Pero ningún sueño resiste al veneno de la ambición. Todo se vino abajo un martes lluvioso. Esas gotas frías en el vidrio anunciaban lo que Adara jamás habría imaginado. El escándalo financiero explotó como un terremoto. El despacho estaba siendo investigado por manipulación de contratos, y entre los nombres involucrados estaban Leandro, el socio director, y Adara. Sí, ella. La mujer que no firmaba nada sin revisar 3 veces. Que corregía borradores hasta la madrugada. La misma que confiaba ciegamente en el hombre con quien compartía la cama. Los periódicos no perdonaron. Su rostro apareció en las portadas como la joven promesa que traicionó la confianza de la justicia. Leandro guardó silencio. Sus ojos, antes tiernos, ahora eran fríos como el mármol. Tú sabías lo que estabas firmando, Adara, dijo él frente a los socios y a un auditor inflexible. Su voz no tembló. Sus ojos sí. Era como si hubiera ensayado esa frase, como si hubiera esperado el momento exacto para sacrificarla. Ella intentó defenderse, intentó probar su inocencia. Pero todos la miraban como si ya fuera culpable. Y en ese instante, entendió lo que era estar sola. Ya no había sonrisas en el pasillo, ni aliados en el equipo jurídico. Solo susurros. Solo miradas de desprecio. Solo abandono. Y dentro de ella, lo que antes era amor, se transformó en una llama que quemaba de otra manera. La humillación pública no se quedó en la oficina. Sus padres, que vivían en el interior, la llamaron llorando tras ver su imagen en las noticias locales. Las amigas se alejaron. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles. Una más que quiere ascender acostándose con los jefes. Siempre sospeché de esa. Leandro seguía en la firma, protegido por su apellido y sus contactos. Aquello no fue solo una caída. Fue un linchamiento. Y por primera vez, Adara sintió que hasta respirar dolía. Pero en vez de rendirse, tragó las lágrimas. Porque había algo que Leandro no sabía, ella no era débil. Adara no nació en cuna de oro. Su vida siempre estuvo marcada por el esfuerzo. Fue becada en todas las etapas de su educación. Trabajó como recepcionista, camarera, correctora de textos, todo para poder estudiar. Sabía lo que era tener el nombre manchado. Ya había escuchado demasiados no en la vida. Pero nunca había sido traicionada. Eso sí era nuevo. Y eso sí, dejaba cicatrices que el tiempo no borra. Cuando se vio sola, con la cuenta vacía y su nombre destruido, recogió lo poco que tenía y se fue. Sin despedidas. Sin mirar atrás. Toledo, la ciudad que tanto amó, ahora era el escenario de su ruina. Se fue en silencio, pero con los ojos bien abiertos. Antes de irse, pasó por última vez frente al despacho. Estaba oscuro, pero alcanzó a ver la silueta de Leandro en la ventana. Parecía tranquilo, como quien duerme en sábanas limpias después de arrojar barro sobre quien decía amar. Adara sintió el estómago retorcerse. No era odio. Era indignación. La certeza de que la justicia, esa que estudió, defendió y en la que siempre creyó, aún podía hacerse. Pero sabía que no sería ahora. Aún no era el momento. Primero, tenía que desaparecer. Tenía que reconstruirse. Y, sobre todo, tenía que protegerse. La maleta era pequeña. Cabía poco, pero llevaba lo más importante, su diploma, algunos libros
y el orgullo que nadie había logrado arrancarle. Mientras el tren dejaba la ciudad atrás, Adara apoyó la cabeza en la ventana y murmuró: «Voy a volver». No sabía cuándo, no sabía cómo, pero tenía fe. Una fe que no venía de la religión, sino de algo más profundo, la fe en sí misma. Y allí, en ese tren ruidoso y solitario, nació una promesa. Una promesa que crecería en silencio, alimentada por el dolor, la nostalgia, y una sed de justicia que no se apagaba. Bajó en Comillas, un pueblito costero donde el mar era tranquilo y los rostros, desconocidos. La brisa salada le trajo un poco de paz. Nadie sabía su nombre. Nadie la reconocía. Y eso, para ella, era un alivio. Asumió otro nombre, uno que usaría como escudo. Consiguió trabajo en una librería pequeña, donde pasaba los días apilando historias ajenas, mientras escribía la suya en silencio. Por las noches, retomó sus estudios. Esta vez, no como asistente, sino como alumna decidida de Derecho Penal. Ahora, su meta era otra, quería ser fiscal. Los recuerdos de Toledo aparecían en sus sueños. O en sus pesadillas. A veces se despertaba empapada en sudor, con la imagen de la mirada fría de Leandro grabada como un tatuaje en su alma. Pero en vez de huir de esos recuerdos, los anotaba en un cuaderno de tapa negra. Cada detalle, cada frase dicha, cada firma falsificada, era el comienzo de un expediente. Algún día, eso serviría. Algún día, no solo contaría la verdad, la probaría. Porque una mujer marcada por el dolor puede doblarse, sí, pero jamás se quiebra. Y Adara, ahora, era otra. Fueron noches largas, madrugadas en vela, cafés amargos. Cambió comodidad por renacimiento. Cambió lujo por esencia. Porque solo quien lo ha perdido todo sabe lo que es empezar desde cero. En Comillas, ya no era la asistente jurídica bonita de la capital. Era una mujer herida, pero viva. Disfrazada de dependienta de librería, pero por dentro, una guerrera en formación. Y mientras los días pasaban con lentitud, algo empezó a cambiar. O mejor dicho, alguien. Comillas era un lugar silencioso, casi olvidado por el tiempo. Casas bajas, viento constante y un mar que parecía guardar secretos. Fue allí, entre estantes de libros y noches frías, donde Adara empezó a reconstruir no solo su carrera, sino también los pedazos rotos de sí misma. La rutina era simple: mañanas en la librería, tardes de lectura jurídica y noches de estudio disciplinado. Devoraba códigos, seguía juicios, redactaba informes ficticios como entrenamiento. Era como si su alma hubiera sido mutilada, y ahora, cada día pegaba un trocito más con pegamento, terquedad y mucho café negro. Usaba un nombre falso, Clara. Clara Rivas. Un nombre sin historia, sin pasado, pero que escondía una verdad latente. La gente del pueblo enseguida simpatizó con ella. Era educada, servicial, reservada. Nunca hablaba de su vida anterior, ni de lo que había dejado atrás. Era como si hubiera salido del mar, sin historia. Y por extraño que parezca, ese anonimato le ofrecía un tipo de refugio. Un espacio donde podía respirar. Un rincón donde nadie señalaba con el dedo, nadie la llamaba traidora, nadie preguntaba: ¿tú sabías lo que estabas firmando? Pero incluso lejos de Toledo, el dolor de la humillación seguía ardiendo. Adara recordaba aquellas miradas de desconfianza, la sensación de injusticia atravesándole el pecho como una cuchilla. Para muchos, eso era algo que el tiempo curaría. Pero ella no quería olvidar. Quería recordar, para no volver a permitir jamás que alguien la hiriera de esa manera. Ella quería justicia. Y sabía que, para lograrlo, tendría que volver más fuerte, más preparada, más invencible. Voy a callar al mundo con mi silencio, y luego, con la verdad, escribía cada vez que el miedo amenazaba con ganarle. Fue una tarde nublada cuando entró, por primera vez, en la cafetería de la esquina. El aroma a canela y pan recién horneado era una invitación difícil de ignorar. El lugar era sencillo, pero acogedor. Y fue allí donde lo vio. Gael, un hombre alto, de barba corta y mirada distante. Manejaba el local con una calma especial. Hablaba poco. Observaba mucho. Adara, sin saber por qué, se sintió segura en ese espacio. Tal vez por el olor a infancia que flotaba en el aire. O tal vez por la forma en que él la miró, sin invadir, sin juzgar. Solo la miró. Y sonrió. Una sonrisa breve, pero genuina. Gael Larraya no era de los que hablaban de sí mismos. La gente del pueblo decía que venía del norte, que había perdido a alguien. Nunca lo aclaraba, pero bastaba ver sus ojos para entender que ahí vivía el dolor. Preparaba el café como quien cura heridas.
Decoraba la cafetería con libros, flores y discos antiguos. Y siempre dejaba un pastelito extra en el mostrador. Para los días tristes, decía. Con el tiempo, Adara empezó a ir más seguido. Se sentaba cerca de la ventana, leía sus libros, y fingía que no notaba cuando la observaba desde lejos. La conexión entre ellos creció como crece una amistad tímida, sin ruido, pero con raíces profundas. A veces, él dejaba un papelito junto a la taza. Este libro es buenísimo. Hoy pareces tener un día complicado, Clara. ¿Te gusta el jazz? Y sin darse cuenta, Adara empezó a sonreír de nuevo. Era una sonrisa discreta, de quien aún no confía del todo en la vida. Pero era auténtica. Gael no hacía preguntas. Y eso, para ella, lo era todo. Porque lo que más temía en ese momento era ser descubierta. Ser juzgada. Ser, una vez más, traicionada. Una noche en que la tormenta rugía afuera, se cortó la luz en la librería. Adara, ya acostumbrada a la fragilidad del lugar, estaba por cerrar cuando escuchó unos golpes en la puerta. Era Gael, con una linterna, una manta y 2 chocolates. Pensé que quizás te gustaría tener compañía hasta que vuelva la luz, dijo, algo incómodo. Y allí, sentados en el suelo entre estantes y velas, ella le contó parte de su historia. No todo, pero lo suficiente para que entendiera que había perdido más que un empleo. Había perdido la fe. Y aún así, seguía ahí, de pie. Él no dijo nada grandioso. Solo la escuchó. Y al final, le dijo en voz baja. No sé qué te hicieron, pero puedo ver que no lograron destruirte. Esas palabras tocaron algo que llevaba encerrado desde hacía años. Gael no quería explicaciones. Quería presencia. Y en ese silencio compartido, nació algo raro. Algo limpio. Pero Adara tenía miedo. Aún cargaba heridas abiertas. Y aunque el corazón empezaba a latir diferente, sabía que no podía entregarse. No todavía. Aún era demasiado pronto. Con cada capítulo jurídico que leía, con cada examen simulado que rendía, Adara se acercaba más a la fiscalía. Era como si todo aquel dolor acumulado estuviera siendo canalizado hacia un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de Leandro. Se trataba de ella. De mujeres como ella, que son silenciadas, traicionadas, descartadas. No quería solo un título. Quería dar voz a las que jamás serían escuchadas. Y junto a todo eso, estaba la mirada de Gael. Siempre presente. Siempre respetuosa. Era como un ancla en medio de la tormenta. Gael no sabía su verdadero nombre. No sabía nada sobre Toledo. Pero conocía lo más importante, que ella estaba hecha de fuerza. Que había algo en sus ojos que no encajaba con el nombre simple que usaba. Y aún así, jamás la presionó. Solo estuvo ahí. Y eso valía más que 1000 promesas. Adara, por su parte, sabía que el camino no había terminado. Que el pasado no quedaría enterrado para siempre en las arenas de Comillas. Y en el fondo, sentía que el momento de regresar se acercaba. Toledo le pareció más pequeña de lo que recordaba. Los edificios seguían allí, las caras también, pero ella, no. Ya no era la asistente invisible de mirada dulce. Era una fiscal sustituta, con su nombre limpio, postura firme y una seguridad que venía desde adentro. Cuando entró por primera vez al tribunal, los pasillos parecían susurrar su pasado. Pero ahora era ella quien marcaba el ritmo de los pasos. Vestida de negro, cabello recogido, mirada directa. No quedaba nada de la joven que lloró en aquel tren. Solo la mujer que regresaba a hacer lo que pocos se atreven. Enfrentar a los fantasmas, con los ojos bien abiertos. En la lista de asignaciones, nadie cuestionó su presencia. Su nombre ya circulaba entre jueces y colegas por su competencia, sus dictámenes firmes y su ética impecable. Pero nadie aún lo relacionaba con el escándalo de 5 años atrás. Y eso jugaba a su favor. Ella sabía que el silencio era un arma poderosa. Y lo usaría hasta el último segundo. En esa ciudad donde la quemaron en la plaza pública, ahora caminaba como quien guarda un secreto noble. Pero lo que latía en su pecho no era venganza. Era justicia. Una justicia cruda, precisa, real. El reencuentro con Leandro ocurrió antes de lo esperado. Lo vio desde lejos, en el estacionamiento del tribunal, riéndose por teléfono, con un traje caro y la misma arrogancia de siempre. Él no la reconoció de inmediato. Pasó por su lado como quien ve a una desconocida. Pero Adara, inmóvil, sintió un escalofrío recorrerle el estómago. No era miedo. Era la memoria viva de todo lo que él le hizo. Y cuando sus miradas se cruzaron, hubo un segundo de duda. Un parpadeo. Como si algo dentro de él dijera, esos ojos los conozco. Pero él sacudió la cabeza y siguió caminando.
como si el pasado hubiera muerto. En ese momento, ella supo que su plan estaba funcionando. Ya había estudiado los casos. Sabía que Leandro y sus antiguos socios estaban metidos en nuevos contratos sospechosos. Solo hacía falta escarbar. Con inteligencia, con cautela, la fiscalía le daba acceso. Y su preparación, fuerza, comenzó a investigar con calma, cruzando datos, revisando archivos, analizando movimientos financieros. El tiempo que pasó en silencio, ahora se transformaba en estrategia. Y mientras el mundo seguía como si nada, ella tejía, paso a paso, la red que atraparía a los culpables. Pero algo inesperado ocurrió. Gael llegó a la ciudad. En teoría, solo iba a entregar cafés para un congreso cultural, pero se quedó. Al verla subir las escaleras del tribunal, se detuvo un instante. Ella estaba elegante, segura, pero con la mirada aún cargada. «Así que volviste», dijo él, con una sonrisa leve. «Volví», respondió ella, casi en un susurro. Ya no podía seguir ocultándole la verdad. Y en ese café frente al juzgado, se lo contó todo. Sin censura. Sin omitir nada. Leandro, el escándalo, la humillación. Todo. Y Gael la escuchó sin interrumpir ni una sola vez. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo él, cuando terminó. «Y vas a hacer esto a tu manera. Pero no tienes que hacerlo sola». Esa frase rompió algo dentro de ella, y al mismo tiempo, lo reconstruyó. Adara sabía que no podía distraerse. Pero tener a alguien a su lado que no intentaba arreglarla, solo acompañarla, era raro. Y valioso. Su presencia se volvió un punto de apoyo. Ella seguía guiándose por la razón, pero ahora había algo más. Había amor. Un amor discreto, paciente, que no pedía nada más que sinceridad. Con Gael cerca, se permitió respirar. Las noches de estudio ya no eran tan solitarias. Él aparecía con cenas improvisadas, libros viejos, música suave. Pero nunca invadía. Nunca preguntaba lo que no debía. Ella, en cambio, lo observaba en silencio. A veces se imaginaba cómo sería la vida a su lado. Pero reprimía ese pensamiento. Aún tenía una misión. Y el juicio se acercaba. El caso de Leandro había sido asignado a su juzgado. Era oficial. Ella sería la fiscal encargada del proceso que un día la destruyó. En la fiscalía, los comentarios empezaron a circular. «Esa Velasco es implacable. Fría, pero justa. Nadie entiende los contratos como ella». Y poco a poco, el respeto fue desplazando la duda. Su antiguo nombre ahora tenía peso. Pero eso no borraba el pasado. Solo mostraba que ella no era la historia que contaron sobre ella. Era la historia que escribió después de la tragedia. Una historia de superación, construida con esfuerzo, persistencia y muchas noches sin dormir. Y ahora, estaba a punto de alcanzar el punto de quiebre. Leandro empezó a notar algo. Había algo en esa fiscal que le molestaba. Una forma de mirar. Un tono de voz. Un recuerdo casi borrado que insistía en volver. La observaba en las audiencias preliminares, intentando descifrarla. Hasta que un día, le preguntó a un colega. «¿Esa mujer, cómo se llama?» Y al oír a Adara Velasco, se quedó blanco. El silencio lo envolvió. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Y por primera vez en años, sintió miedo. Porque sabía de lo que ella era capaz. Sabía que tenía pruebas. Lo que no sabía, era que estaban a punto de salir a la luz. Y Adara, firme, mantuvo el control. Sabía que cada paso de ahí en adelante tenía que estar calculado al milímetro. No bastaba con acusar. Había que probar. Y ella no estaba sola. Gael la apoyaba. El equipo de la fiscalía confiaba en ella. Y la ciudad, bueno, la ciudad empezaba a recordar. Empezaba a darse cuenta. Empezaba a unir los puntos. La mujer que todos habían condenado estaba de vuelta. Y no vino a pedir perdón. Vino a demostrar que la justicia, cuando viene de manos de quien ha sufrido, es más fuerte que cualquier mentira bien contada. Adara se sumergió en los expedientes con una frialdad casi quirúrgica. Cada contrato fraudulento, cada intercambio de correos, cada movimiento bancario sospechoso, todo era analizado con precisión. No dejaba que la rabia la dominara, aunque estuviera ahí, latente. Usaba el método, el razonamiento lógico y un talento natural para detectar fallas. La fiscal que algunos intentaban minimizar por su pasado ahora era la peor pesadilla jurídica de los antiguos aliados de Leandro. Uno por uno, los nombres iban apareciendo. Y cuanto más investigaba, más dejaba al descubierto el sistema de corrupción que llevaba años encubierto. Las audiencias comenzaron discretas, pero pronto captaron la atención pública.
Los diarios locales descubrieron que la nueva fiscal del caso era la misma mujer envuelta en el escándalo de años atrás. La traicionada que volvió a cobrar. ¿Quiere justicia o venganza?, decían los titulares. Pero Adara no se inmutaba. No daba entrevistas. No respondía a provocaciones. Su respuesta era el trabajo, las pruebas, la argumentación precisa, la mirada firme en el tribunal. Y, al contrario de lo que muchos esperaban, no gritó. No se desahogó. Llevó el proceso con una serenidad que desarmaba hasta los jueces. Tras bambalinas, la presión era brutal. Leandro, desesperado, contrató a los mejores abogados que el dinero podía pagar. Intentaron aplazar las audiencias, alegar parcialidad, poner en duda la conducta de Adara. Pero nada funcionaba, porque ella lo había hecho todo correctamente. Limpio, impecable. No había dejado huecos. Y mientras ellos intentaban escabullirse por las grietas, ella cerraba el cerco. Con documentos, con testigos, con peritajes. Era como si, con cada argumento que tumbaba, recuperara un trozo más de la dignidad que le habían robado. Gael lo seguía todo desde afuera. Nunca entró al tribunal, pero siempre estaba ahí, esperándola con una taza de té caliente o una frase suave. Sabía que ella necesitaba espacio, pero también sabía que necesitaba compañía. A veces, en los pocos momentos de pausa, se sentaban en la cafetería y permanecían en silencio, mirando el ir y venir de la gente. Y en ese silencio, él decía lo que las palabras no podían. Estoy aquí. Y Adara, por más que intentara resistirse, se sentía acogida. No como una víctima, sino como mujer. Aún tenía miedo. Miedo de bajar la guardia. Miedo de volver a amar. Miedo de confiar en alguien y ser usada. Gael lo percibía. Y por eso, nunca forzaba nada. Solo caminaba a su lado. Un día, en un momento de agotamiento extremo, Adara se quebró. Lloró en silencio, mientras él le sostenía la mano. No quiero curar tus heridas, murmuró él. Solo quiero estar a tu lado mientras sanan. Esas palabras atravesaron sus defensas como una flecha. No era una promesa de cuento de hadas. Era una presencia real, humana. Y, por primera vez en años, ella creyó. Durante el juicio, la sala del tribunal estaba llena. El caso había alcanzado repercusión nacional. Allí estaban sentados los cómplices de Leandro, rostros que Adara conocía bien. Gente que la había humillado, que cuchicheaba a sus espaldas, que la había dejado sola. Y ahora, la miraban con desdén, con desprecio, pero también con miedo. Porque ella tenía las pruebas. Porque ya no temblaba. El juez, los jurados, los periodistas, todos veían. Esa mujer no estaba allí por venganza. Estaba allí por justicia. Por todas las personas que alguna vez fueron usadas y descartadas por un sistema cobarde. En una de las audiencias más decisivas, Adara presentó la firma falsificada que habían puesto en su nombre 5 años atrás. Fue un momento tenso. Llamaron a un perito, que confirmó la falsificación. El tribunal enmudeció. Leandro abrió los ojos como platos. Intentó justificarse, pero ya era tarde. El expediente de Adara estaba completo. Copias, testigos, grabaciones, contradicciones, todo estaba allí. Imposible negarlo. La fiscal desacreditada ahora era la mujer que exponía un imperio de corrupción con pruebas irrefutables. Y al hacerlo, no alzó la voz. Solo levantó los hombros. Poco a poco, la ciudad empezó a verla con otros ojos. Personas que antes la evitaban comenzaron a saludarla por la calle. Algunos le decían lo siento por lo que te hicieron, otros solo la miraban con respeto. Pero Adara no se dejaba deslumbrar. Sabía que el respeto nacido del dolor tiene sabor amargo. Aún así, era un avance. Una señal de que el mundo, a veces, puede cambiar de opinión. Y de que la persistencia de una mujer determinada puede darle la vuelta a toda una historia. Ella había superado una vida difícil. Y ahora, todo parecía encaminarse hacia el final. Pero no un final cualquiera. En medio del caos, floreció el amor. No ese amor avasallador e impulsivo, sino ese que crece con el tiempo, con las decisiones diarias, con el apoyo silencioso. Gael era ese amor. No vino como salvador. Vino como igual. Y eso lo cambiaba todo. Adara no era una damisela en peligro. Era una guerrera en reconstrucción. Y ahora sentía que sí, que podía volver a amar. Pero antes, aún quedaba un veredicto por leer. Aún faltaba una sentencia por dictar. Y todos sabían, lo que vendría después, cambiaría para siempre los nombres involucrados en aquella historia. El día de la sentencia llegó con un cielo nublado, como si hasta el clima entendiera la gravedad del momento.
El tribunal estaba lleno. Afuera, reporteros, curiosos y hasta antiguos colegas de Adara observaban en silencio un momento que quedaría en la memoria de muchos. Cuando el juez entró, el golpe del mazo retumbó con fuerza. Leandro Urdaneta y sus cómplices estaban pálidos. Por primera vez, parecían despojados de sus máscaras de seguridad. Adara, vestida con sobriedad, se sentó con las manos firmes sobre los documentos. No temblaba. No desviaba la mirada. Estaba lista. Las pruebas eran irrefutables. Los testigos, coherentes. Su trabajo, impecable. Cuando el juez dictó la condena, un suspiro recorrió la sala. Leandro cumpliría 8 años. Sus socios, entre 6 y 10. Las estafas fueron expuestas. El dinero desviado, rastreado. El despacho perdería la licencia. Pero Adara no celebró. Guardó silencio, sintiendo cada palabra de la sentencia como una cicatriz que por fin se cerraba. No era un trofeo. Era el fin de una batalla. Una que comenzó con traición y terminó con justicia. Y solo ella sabía cuánto le costó llegar hasta ahí. Cuando salió del tribunal, la ciudad aplaudió. Pero ella lloró. No por victoria. Lloró por lo que había perdido. Los años que no volverían, el amor que se volvió arma, los amigos que se convirtieron en sombras. Lloró por cada noche solitaria, por el miedo que arrastró, por el embarazo que no llegó a concretarse en los primeros meses tras la humillación, un secreto que aún guardaba. Lloró por el pasado, pero también por la mujer en la que se había convertido. No quería aplausos. Quería paz. Y en ese instante, sintió que, por fin, podía buscarla. Gael la esperaba en la salida, como siempre, con los ojos brillosos y una sonrisa contenida. No dijo nada, solo la abrazó. Y en ese abrazo, Adara sintió como su armadura se deshacía. Allí, entre los brazos de él, comprendió que la justicia no era venganza. Era reconquista. Reconquistar su voz, su historia, su dignidad. Se acabó, susurró ella. No, respondió él. Esto recién empieza. Y ella sonrió. Por primera vez, con ligereza. Por primera vez, creyendo que podía ser feliz, sin arrastrar el pasado. Decidieron dejar Toledo. No porque huyeran, sino porque sabían que la misión allí ya estaba cumplida. Volvieron a Comillas, la ciudad que acogió a Adara cuando nadie más creyó en ella. Y juntos, abrieron un centro cultural. Pequeño, sencillo, pero lleno de propósito. El lugar se convirtió rápidamente en refugio para adolescentes inquietos, curiosos, marginados. Adara daba clases de introducción al derecho, hablaba de ética, ciudadanía, y enseñaba que las leyes no son para castigar, sino para proteger. Contaba historias sin nombres. Pero todos sabían, eran historias reales. Gael, por su parte, armó una biblioteca comunitaria en el mismo espacio. Ambos, lado a lado, transformaron el dolor en proyectos. Los silencios, en conversaciones. El amor que nació entre escombros, en algo vivo, constante, presente. No vivían con lujos. Vivían con sentido. Y cada día, al cerrar el centro, caminaban de la mano por la playa, como quien supo perder, pero aprendió a ganar. Porque había algo que ningún diploma ni sentencia podía ofrecer, la sensación de que, al fin, el ciclo se había cerrado. Los jóvenes del centro adoraban a Adara. Algunos la veían como mentora, otros, como inspiración. Pero todos, sin excepción, la escuchaban. Porque había verdad en su voz. Porque, a diferencia de muchos, ella sabía lo que era ser humillada, silenciada, olvidada. Y más importante aún, sabía cómo dar esa oportunidad a otros. Entre sus alumnos había chicas embarazadas, hijos de presos, huérfanos, vidas al margen. Y allí, con paciencia y firmeza, sembraba lo que un día había brotado en ella: fe, persistencia y esperanza. Y así fue como la mujer humillada se convirtió en ejemplo. No por gritar victoria, sino por convertir su caída en combustible. No por exponer a sus enemigos, sino por demostrar que la justicia no necesita gritos, necesita preparación. Y su nombre, antes arrastrado por el barro, ahora era sinónimo de respeto. Pero para ella, eso no era lo más importante. Lo que realmente contaba era lo que sentía cada mañana al despertar junto a Gael. Lo que contaba era la mirada de los jóvenes. Lo que contaba era haber reconstruido su vida con dignidad. Porque el amor verdadero no cura heridas, camina con ellas. Una noche, en una ronda de charla con los alumnos, una chica le preguntó: «Profesora, ¿cómo tuvo el valor de seguir adelante?». Adara sonrió, tomó con calma su taza de té y respondió: «Porque si no seguía,
Ellos ganaban. El grupo guardó silencio. Y en ese silencio, todos entendieron. Entendieron que la lucha de Adara no era solo suya. Era la lucha de todos los que alguna vez fueron traicionados, desvalorizados, abandonados. Y por eso, su historia merecía ser contada. No como una historia de dolor, sino como una historia de superación, esfuerzo, justicia y amor. Escribe venganza o justicia en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, hay historias nuevas todos los días.